Bueno, vamos a ver si... Ok. Bueno, pues siguiendo los pasos de la compañera Yuyo, pues voy a enfocarme ahora pues en el galeón de Manila específicamente, pero más que en el galeón de Manila, en la nao de la China, ¿sí? Como se le conoce coloquialmente o popularmente en México y en América Latina, ¿no? Y bueno, voy a justificar un poco por qué, bueno, este término, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Tenemos un viaje, ¿sí? Vamos a hacer un viaje que en realidad abarca todo el mundo, ¿no? Desde España a América Latina o a la Nueva España, a México, y después de la ciudad de Acapulco a Manila, y por último, bueno, pues entre China y México, ¿no? O bueno, China entre comillas, porque, bueno, muchas veces es la idea de China, ¿no? Más que el propio territorio chino, ¿sí? Entonces, bueno, pues me enfoco en estas tres partes. Voy a describir brevemente en qué consistía el galeón de Manila, después hablar un poco de los productos que se introdujeron en la colonia española, y luego cómo estos ayudaron a formar, digamos, una identidad novohispana, ¿no? Luego, cómo se dio el término de esta ruta. Y por último, me voy a enfocar en dos aspectos que, bueno, que tienen mucho que ver con la identidad del mexicano y que, bueno, pues después de esta explicación vemos que pues tienen su origen en Asia, ¿no? Lo cual pues subvierte un poco nuestras ideas más extendidas, ¿no? Que, bueno, principalmente tenemos dos elementos, ¿no? En México, el elemento español y el elemento indígena, que es complejo en sí. Bueno, en realidad también tenemos un elemento asiático que no es tan aparente, pero que sí es bastante importante, ¿no? Y bueno, empezamos con los galeones de Manila o la nao de China. Y aquí podemos ver una imagen, una ilustración, en realidad unos eh, artículos que publicó el South China Morning Post, Asia, ¿no? Entonces, bueno, técnicamente, como podemos ver, el término de galeón es el más apropiado, ¿no? Porque, o el galeón de Manila, que describe una ruta específica, ¿no? Aquí podemos ver un poco los puntos principales, ¿sí? Ya sea desde las Filipinas y regreso, ¿no? Que cada, eh, bueno, que de ida y de vuelta pues, tiene sus complicaciones, ¿no? Y bueno, podemos ver que como nos dijo UAO, pues hay varios puertos que estaban involucrados en este intercambio, ¿no? Y bueno, decía galeones lo más apropiado porque se refiere al tipo de embarcación que hacía esta travesía, ¿no? Eh, Eran barcos de gran tamaño que en la parte inferior pues tenían una gran capacidad de visión. En realidad, pues muchas veces se empleaba para transportar mercancía extra, ¿no? Mercancía que no, tal vez no se registraba y que terminaba pues introduciéndose en el mercado, principalmente en el mercado intercolonial, ¿no? Entre México y las colonias del sur, como en Perú, ¿verdad? Pero entonces, bueno, sí, es los Lanao de China porque es como se presenta, ¿no? En el imaginario y en la sociedad novohispana, ¿no? Y en México todavía existe esta idea, ¿no? Entonces, bueno, sí, aquí podemos ver el afiche de una exposición que recuerda esta ruta, ¿no? Estos casi 200 años, ¿no? De la Nao de China. Y bueno, brevemente algunos personajes relevantes en establecer esta ruta, pues son Fernando de Magallanes, que todos sabemos, conocemos a este, pues, navegante de origen portugués, pero naturalizado español, por encargo de Carlos I, pues
todavía querían encontrar una ruta a Asia, ¿verdad? Entonces, bueno, hace una gran travesía y, bueno, por desgracia no puede regresar a Europa. En, en Cebú, pues, termina de este territorio y, pues, es muerto, ¿no? Pero Juan Sebastián Elcano logra terminar este recorrido. Entonces, bueno, digamos que es el primer contacto entre, entre Europa y Asia, o bueno, entre España y en ese momento eh, el Asia de ese momento, ¿no? Para concluir o para poder establecer esta ruta, bueno, Diego, no estás conectado. Ah, se desconecta, ¿no? La conexión no está tan buena. Eh, ¿Qué haríamos? Diego, tienes que regresar. No sé, vamos a esperar un poquito más para que Diego regrese a... Mm, pero Shanghai tiene buena conexión, ¿verdad? Ah, sí. una disculpa, al parecer. Sí. Bueno, bueno, siguiendo rápidamente, este Andrés de Urdaneta es quien logra el viaje de regreso, ¿no? El famoso tornaviaje. Y bueno, digamos, eso es la ruta del Galeón de Manila. Y bueno, me voy a enfocar un poco en los productos y en su, digamos, cómo se establece una identidad pues basada, digamos, en estos productos. Entre los principales productos, pues encontramos la cerámica, como ya se ha mencionado, la cerámica de diversos hornos, principalmente de origen chino, ¿verdad? Tenemos cerámica de Changzhou, ¿sí? Aquí tenemos una pieza encontrada en la Ciudad de México, ¿sí? Y bueno, cerámica también de otros hornos, la mayoría de Fuzhou o de Fujian, ¿verdad? Qingdezhen, Tehua, bueno, diferentes ejemplos tenemos de la cerámica. Y bueno, como nos decía la compañera Yueyo, estos productos ciertamente en su momento fueron productos de lujo, pero estos los tres productos de los que voy a hablar en realidad con el tiempo ¿sí? O se filtraron en todas las capas de la sociedad, ¿no? Eso es lo más interesante, que se volvieron pues parte del inmobiliario de los habitantes de la Nueva España y de México, ¿no? Entonces se volvieron parte de la vida cotidiana, ¿no? Aquí tenemos, bueno, una comparación, ¿sí? Como vamos a ver también, los productos asiáticos terminaron influyendo en la producción local, ¿no? Entonces aquí tenemos una comparación de la mayólica del estado de Puebla con piezas de porcelana china, ¿no? Entonces, bueno, si se transformaron de cierta forma la estética en diferentes niveles de México, ¿no? Luego tenemos biombos, ¿sí? Como atrás tenemos un ejemplo, biombos que en su primer momento, pues sí venían de Japón, se dice que los primeros biombos fueron regalo del shogun Ieyasu Tokugawa al virrey de ese momento, al virrey Velasco, ¿no? Pero con el tiempo, bueno, el comercio, ¿sí? O la importación de biombos fue de una gran magnitud y de nuevo, ¿sí? Se volvieron más allá de productos de lujo, productos de decoración, ¿sí? ¿Sí? Y tenemos aquí, bueno, un ejemplo que ya sí es de origen chino. Y por último, tenemos otro ejemplo también, que son los kimones
y kimonos, ¿no? En la época se desarrolló pues una pequeña diferencia. Se crearon dos términos un poco contrastativos o bueno, diferentes, y los kimones se referían a las telas que se importaban, ya fueran estampadas, ¿sí? O de diferentes materiales que iban a estar destinadas, ¿sí?, a la confección, por supuesto. Los kimonos con el tiempo sí se refirieron a las piezas de ropa, ¿no? Que fue una moda que se extendió, bueno, sí, por Europa, y no solo por América Latina. Y bueno, los kimones o estas telas, pues recibían los nombres de su lugar de procedencia, ¿no? Tenemos ejemplos como de kimones de Lanquín, que se refiere al actual Nanjing, ¿sí? O kimones de Cantón. Entonces, bueno, son productos, de nuevo, que ya no eran de lujo, ¿sí? Con el tiempo, bueno, se encontraban en todas las capas de la sociedad, ¿no? Y bueno, es lo que me lleva a indicar una creación de una identidad de la Nueva España, ¿sí? Era la oportunidad, ¿sí?, este contacto directo entre América y la Nueva España, de diferenciarse un poco de la metrópolis, ¿sí? Porque, bueno, los criollos que estaban avecindados en la Nueva España, bueno, también querían mostrar, ¿sí?, cierto lujo, mostrar cierta identidad, ¿no? Entonces, bueno, se estableció un poco una nueva moda, ¿sí?, que por un tiempo pues se conservó en la Nueva España, que por supuesto con el tiempo y a medida que los productos se volvían de uso común, bueno, lo europeo volvió a subir como estatus de lujo, ¿no? Pero por un tiempo se cultivó esta, digamos, identidad con los productos asiáticos, ¿no? Y bueno, también en su momento, ¿sí?, durante la existencia de esta ruta, digamos que se estableció un orden económico alterno, ¿sí? Otro eje comercial, vertical y horizontal, literalmente, ¿no? La Nueva España como el punto de contacto entre Europa y Asia, pero también la Nueva España como el puerto que podía proveer a las otras colonias de estos nuevos productos, ¿no? Que eran tan preciados también, ¿no? Entonces, bueno, se podría hablar de una ruta de la seda marítima, ¿no? Y bueno, tenemos, bueno, un fragmento de un poema, de los primeros poemas novohispanos, La grandeza mexicana, y bueno, donde Bernardo de Valbuena, ¿sí?, después de hablar de las riquezas que se encuentran en la tierra de la Nueva España, bueno, concluye con: en ti se juntan España con la China, Italia con Japón y finalmente un mundo entero en trato y disciplina, ¿no? Entonces, sí, bueno, nos hace reconsiderar, ¿no?, la importancia que tenían los contactos no solo europeos, ¿no?, sino también los asiáticos. Y bueno, por último, ¿sí?, como lo había mencionado, estos productos de Asia, que en el imaginario en general se pensaba que venían de China, pero bueno, en realidad tenían muchas procedencias, pues influyeron, ¿verdad?, en la producción propia de la Nueva España, ¿no? Entonces aquí tenemos, bueno, un poco cómo influye en la moda y, bueno, en la propia cerámica, ¿no?, de la Nueva España y de México. Bueno, eso es en términos generales de los productos, pero como dije al principio, quería enfocarme un poco en, eh, bueno, sí, cuando la ruta termina, aquí tenemos una cita de Ignacio Corona, que bueno, también me pareció muy interesante porque es justo lo que decía, ¿no? Nos hace reconsiderar un poco cómo se desarrolló la historia de la Nueva España y posteriormente de México, ¿no? Entonces, 5 años después de iniciar la Guerra de Independencia, continúa esta relación por medio de los galeones de Manila, pero, ¿sí?, esto es muy importante, las mezclas étnicas y culturales como resultado de ese contacto transpacífico forman parte de la historia cultural y social de México y contrapuntean la orientación eurocéntrica de su historia. Entonces, bueno, este elemento asiático que tiene una gran repercusión, bueno, muchas veces no se considera, ¿sí?, o no se toma en cuenta de la forma que tal vez se debería, ¿no? Entonces, bueno, ahora me voy a enfocar en dos elementos importantes del desarrollo cultural de México y de la sociedad
que, bueno, pues después de analizar un poco, también tienen su origen en Asia, en gran medida. El primer enfoque es la llamada China poblana, que bueno, pues es un chiste en México, porque todos nos preguntamos, bueno, ¿por qué es China? ¿No? ¿Es poblana o es China? Y bueno, ciertamente hablamos de una historia un poco complicada. Se puede rastrear un poco una persona, digamos, concreta, ¿no? En el imaginario, desde el siglo XVII, se habla de una princesa mogol o del gran mongol de Cochinchina, que pues detrás, bueno, después de varias vicisitudes, en Filipinas se encuentra con un navegante portugués que la salva y bueno, posteriormente, eh, por distintos contactos, esta mujer llega a la colonia española, ¿verdad? A la Nueva España. ¿Sí? Estamos hablando de Catarina de San Juan, ¿sí? Que en su momento se convirtió en la venerable Catarina de San Juan, ¿sí? Porque se le atribuían algunos milagros. Aquí tenemos un retrato que podemos encontrar en la obra que estableció esta figura, ¿no? Es los prodigios de la omnipotencia y milagros de la gracia de la vida de la venerable sierva de Dios, Catarina de San Juan, de Antonio de Ramos. Entonces, se nos habla de esta mujer que, bueno, llega desde Asia, que, bueno, no tiene voz porque no se puede comunicar en español, pero que se transforma en un ejemplo para los habitantes de la colonia, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, digamos que el primer punto o en el primer paso de su historia, pues una figura pía, una figura santa casi, que después se va a transformar en el México independiente, ya en el siglo XIX, en una figura pues más voluptuosa, ¿no? Su origen asiático, su origen exótico, bueno, la va a ser como el objeto de deseo, ¿no? Y su vestimenta desde estos momentos se va a volver en un tema de gran relevancia, ¿sí? Una vestimenta cuyos elementos se atribuyen en gran medida a Oriente, ¿no? Y bueno, tenemos aquí un ejemplo de, bueno, esta ya es una pintura más moderna, pero era para ilustrar un poco la vestimenta, ¿no? Después voy a hablar un poco de algunos elementos que se le atribuyen al Oriente, pero no fue sino hasta el siglo XX, durante la guerra de revolución, cuando se transforma completamente en un emblema nacional. Eh, Varios escritores de la época, Manuel Paino y otros, hablaban de este tipo de mujer con esta vestimenta que se diferenciaba de las mujeres elegantes y, bueno, desdeñosas de México, y era una mujer que se consideraba abnegada, que resistía los maltratos de su pretendiente, con cierta pureza, pero también con cierta fortaleza, ¿sí? De defenderse. Y bueno, se le describe como la bella, limpia y arrojada China, ¿sí? China poblana. ¿Sí? Entonces, bueno, durante la revolución esta mujer luchó con los, bueno, al lado de los revolucionarios, entonces se convirtió en todo un emblema que hasta la fecha pues representa en gran medida un ideal, ¿sí? Un ideal un poco atávico ya, pero un ideal de la mujer mexicana, ¿no? Aquí tenemos ya una, digamos que su manifestación final, ¿no? Y bueno, que en realidad, pues, esta imagen de Catarina o Mirra, pues también en Filipinas es recordada, ¿no? Y su vestido es un elemento que siempre atrae, ¿no? Un vestido que eh, es global, ¿no? Una falda de lana con estampados regionales, chaquiras de Europa primero y la India después, y lentejuelas originalmente fabricadas en Catay, ¿sí? La actual China, ¿no? Y, por supuesto, la seda oriental. ¿Sí? Entonces, bueno, su propio vestido también nos revela un poco de ese origen asiático, ¿sí? Entonces, este emblema nacional que a la par del charro representan la imagen tradicional del mexicano, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy importante, ¿no? Este origen asiático de una figura tan emblemática de México. Y el segundo enfoque, ya para terminar, es José Juan Tablada, que es
una de las bases de la literatura moderna en México, ¿no? Del siglo XX. ¿Sí? José Juan Tablada, que pues es considerado una nao de Japón humana por su interés y su conocimiento, pues bueno, para empezar, tiene sus orígenes en Mazatlán, que era considerada una parada irregular de la nao de China, y él mismo acepta esos orígenes, y entre sus planes, siempre discutidos y jamás cumplidos, estaba escribir una novela titulada Nao de China, donde, bueno, iba a hablar un poco de esta herencia, ¿sí? O de esta marca que dejó la Nao pues, en las costas de México, ¿no? Y bueno, más allá de este plan fallido, también su interés y su introducción de la literatura de Japón y China en México, bueno, tuvo repercusiones perdurables en la literatura mexicana. ¿Sí? Y bueno, como curiosidad, él también hablaba de cómo los diseños artísticos de América Latina, pues desde la colonia empezaron a transformarse gracias a las relaciones establecidas por la NAO. ¿Sí? Tenemos un método de dibujo de un autor, de Bess Maugard, quien enfatiza esa relación, ¿no? Y bueno, por último, eh, siguiendo la línea de José Juan Tablada, bueno, Octavio Paz fue el que revaloró a José Juan Tablada porque él mismo puso énfasis en esta nueva influencia china, ¿no? Gracias a Octavio Paz y sus seguidores, bueno, pues hubo como una reevaluación de la identidad estética e intelectual de México, que tuvo una gran influencia de la India y de China, ¿no? Bueno, el propio Paz, bueno, es muy larga la cita, pero él habla de la importancia del haiku y de la poesía ideográfica de Tablada en la estética posterior de México, ¿no? Entonces, es un transfuga del modernismo, ¿sí? El poeta más joven por su vivacidad. ¿Sí? Y para terminar, bueno, el año pasado la escritora Elsa Cross de México lanzaba una pregunta en un artículo acerca de la presencia asiática en la poesía mexicana, ¿no? Hay una invención mexicana del lejano oriente, y bueno, yo pregunto algo complementario, ¿no? ¿Hay una invención oriental de México? Bueno, sí, en gran medida podemos ver que sí hay un gran elemento de gran relevancia, ¿no? Y bueno, ella nos menciona, 9 poetas hablan de la luna de Lipo, otros más de Lichín, de la Gran Muralla, de los jardines de arena japoneses y del río Ganges. Entonces, este elemento asiático tuvo un papel revitalizante en la poesía mexicana, ¿sí? Y bueno, podríamos decir que ya es una herencia, ¿sí? Desde tiempos coloniales, ¿no? Esta relación con Asia y con China, ¿no? Que sigue presente en diferentes aspectos de México, ¿no? Aunque no sean tan aparentes y no nos demos cuenta. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? Y bueno, al final espero tengamos oportunidad para comentarios, ¿no? Si quieren, puedo compartir esta presentación. Este es una pequeña selección de la bibliografía. En el texto final, bueno, encontraremos ya la bibliografía completa, ¿no? Porque sí hay mucha información acerca del tema, tal vez no enfocado o con el enfoque que yo le he dado hoy, pero pues sí hay mucho que descubrir. Bueno, sí, muchas gracias